Shalom a todos, estás escuchando Radio Torah Emet, una emisora hebreo-mesiánica. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, estamos aquí, mis hermanos, alabando, exaltando, glorificando a Hashem por este tiempo, por esta bendición, como lo es la misbat del Shabbat, la celebración del Shabbat. Alabamos y exaltamos a nuestro Padre soberano, al Padre eterno, por este tiempo que nos permite compartir con todos ustedes a través de la señal que se emite desde la ciudad de Santa Marta, Colombia, en nombre de la comunidad Nahalat Yeshua. Bueno, estamos aquí, mis hermanos, una vez más para compartir la parashá de la semana, parashá Beshalach. Queremos saludar a todos los que se encuentran en sintonía, a todos los que están conectados con nosotros en esta hora. Recuerden nuestra línea móvil más 57 318 580 89 52. Shabbat en casa, la parashá semanal que compartimos desde aquí, desde los micrófonos de Radio Torah Emet. Bueno, la parashá de la semana la tenemos, la encontramos, esta parashá la encontramos en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 13, versículo 17. Empieza la parashá bíblica allí y culmina en el capítulo 17, versículo 16. Ahí está compuesta la porción bíblica. Shemot, capítulo 13, Éxodo capítulo 13, desde el versículo 17 hasta el capítulo 17, versículo 16. Queremos saludar a nuestro hermano Johanan Ben Levi, allí en México, nuestro hermano Johanan, que también comparte nuestros estudios, también nos ayuda a lo que es la difusión del mensaje en la escuela que tenemos virtual. Un abrazo para él, que también nos está apoyando en esas clases, impartiendo a nuestros hermanos, a nuestros oyentes. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Vamos a leer como el texto de apertura, el texto audio, mi hermano, y ahí iniciamos entonces la reflexión. La parashá que lleva por nombre Beshalach es el nombre de la parashá de la semana. Beshalach, que significa cuando envió, es el nombre de la parashá de la semana. Muy bien. Bueno, vamos a leer entonces el versículo 17. Vamos a leer un par de versículos para así tomar un poco de referencia de lo que se ha estado estudiando esta semana. Nuestra brajá, nuestra bendición, nuestra proclamación antes de la lectura de la Torah. Baruch et Adonai Hameborach, responde toda la cajal. Baruch Adonai Hameborach leolam bae. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, benatan lanu et toratot, Baruch ata Adonai noten hatorah. Rey del universo, te exaltamos. Te damos a ti todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria por este tiempo de bendición, por este tiempo, bendito Hashem, que tú nos permites reunirnos en celebración, nos permites aprender tu Torah, nos permites estudiar esta Dabar maravillosa, la cual a nuestras vidas nos trae edificación, restauración y nos levanta. A ti te damos todo el honor por siempre. Digno tú eres. Amén, amén. Muy bien, versículo 17, mis hermanos, dice: resulta que cuando el faraón dejó salir al pueblo,
Elohim no los llevó por el camino, no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los, de los filistitas, de los filisteos, si bien era más directo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quieran volver a Egipto. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar de Suf, es decir, el rojo, el mar rojo o el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y sigue diciendo, los israelitas salieron armados de la tierra de Egipto. Dice, salieron armados de la tierra de Egipto. Y sigue saliendo el 19, sigue diciendo el 19. Y Moshe llevó consigo los restos de Joseph que hizo jurar a los israelitas y declaró, en verdad Elohim los recordará y se llevaron mis restos con ustedes y se llevarán mis restos con ustedes. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. Y el versículo 21 dice, de día Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nube y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que pudiesen avanzar de día y de noche. No se apartaban no se apartaba de adelante del pueblo ni el pilar de la nube durante el día, ni el pilar de fuego durante la noche. Muy bien. Parashá Beshalach, y cuando envió, dice, cuando envió, significa Beshalach, es la parashá que tenemos nosotros esta semana. Mis hermanos, realmente cuando nosotros estudiamos o leemos cada porción bíblica, cada parashá, cada una de estas parashot, cada una de estas porciones bíblicas, es innegable, ¿verdad?, que nosotros aprendamos de ella. Nosotros meditamos, reflexionamos y extraemos de la bendita palabra del Altísimo esa enseñanza tan maravillosa, esa enseñanza tan extraordinaria que nos da una vuelta completamente en nuestro interior. Y por supuesto, esta parashá, Beshalach, no es la excepción, no es la excepción. Y aunque está cargada de varios tópicos, tiene muchos tópicos interesantes, en esta oportunidad queremos resaltar o centrarnos en un episodio específico. Pero antes queremos hacer un breve sondeo de todo lo que la parashá nos muestra y de algunos elementos que son importantes al momento de leerla, porque sabemos claramente, apreciados amigos, que la Torá es un reflejo de lo que sucede en la experiencia de vida de cada persona. Cuando nosotros vemos la Torá, es como si la Torá nos estuviera mostrando a través de un espejo lo que el hombre vive a lo largo del tiempo, de la línea del tiempo. Y esto es algo sumamente extraordinario y sumamente fantástico, porque aunque son textos antiguos, aunque son textos que se escribieron hace décadas, hace mucho tiempo, ellas conservan esa esencia, la cual sirve para vernos allí y nuestra vida y todo lo que ocurre a nuestro alrededor de una forma alegórica,
lo podemos ver nosotros reflejado, lo podemos ver nosotros ilustrado a través de cada episodio, de cada evento, de cada narración que se muestra en el texto bíblico. Así que fíjense bien, mis apreciados amigos, que la Torá inicia comentándonos que Hashem eh, envía una columna de nube y una columna de fuego, ¿verdad? Para proteger al pueblo en su trayectoria, en su travesía para llegar a ese lugar que Hashem le había prometido entregar. Y la nube protege al pueblo del día para que el sol inclemente no golpeara tan fuerte, pero también en la noche era una columna de fuego que alumbraba el campamento de Israel con tal de que ellos no se detuvieran en su caminar, en su proceso, sino que avanzaran, continuaran. Y esto, mis apreciados hermanos, de lo que nosotros leemos aquí, podemos aprender que la vida del hombre es un constante proceso y que no podemos detenernos, tenemos que caminar, avanzar constantemente. A cada momento debemos estar avanzando, a cada momento debemos ir siempre hacia adelante. O estamos estáticos, o estamos retrocediendo, o estamos avanzando, pero en la vida siempre nosotros debemos estar moviéndonos, debe haber un constante movimiento. Y es una de las cosas que la Torá en este texto nos está señalando. También podemos ver, mis hermanos, cómo se cruza el mar de Junco o el Yam Suf, ¿verdad? El Yam Suf, cómo se cruza el mar. Y cuando leíamos acerca de este cruce del mar, encontrábamos uno de los comentaristas decía que Israel cruzó el mar a eso de las 2 de la mañana. 2 de la mañana, entre las 2 de la mañana y 6 de la mañana estuvo el pueblo de Israel cruzando, fíjense bien, cruzando el mar rojo, atravesando el mar, el Yam Suf. Y esto es extremadamente maravilloso cuando nosotros de pronto tratamos de ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que se desarrollaron estos eventos, en el que se dieron estos eventos, estos acontecimientos, porque de alguna forma cuando nosotros nos ubicamos en el tiempo o tratamos de imaginarnos ese momento en el que el pueblo de Israel cruza este mar, debemos también no perder de vista, no podemos perder de vista, que se hizo a esa hora de la madrugada. Precisamente, una de las cosas que nosotros pudimos reflexionar y aprender un poco es que la noche, de acuerdo a lo que como lo dividía, la noche como la dividía el pueblo egipcio, el pueblo egipcio dividía la noche por vigilias, la dividía por vigilias. Y el pueblo egipcio tenía la noche dividida en 3 vigilias, mientras que el imperio romano o el pueblo romano lo tenía dividido en 4 vigilias. Entonces es importante entender cómo tenía la cultura egipcia dividida la noche y cómo tenía el pueblo romano o el imperio romano dividida la noche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos los textos del Antiguo Testamento, en este caso, por ejemplo, la salida de Israel de Egipto, debemos entender que Egipto tenía la noche dividida en 3 vigilias y que el Imperio Romano la tenía dividida en 4. ¿Para qué? Para nosotros así entonces poder tener una mayor precisión o un mejor panorama de las descripciones bíblicas que se hacen en cada uno de los relatos.
Pero bueno, eran las 2 aproximadamente, de 2 a 6 de la mañana fue el tiempo que ellos demoraron para cruzar el mar de Junco. Cruzaron a esa hora. Bien, hay algo que queremos recalcar, mis apreciados hermanos, en esta oportunidad. Y lo encontramos en el capítulo 15. Quiero que nos traslademos ahí en el capítulo 15. Vamos a ubicarnos un poco en el capítulo 15 y vamos a leer entonces desde el versículo 19 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Vamos a centrarnos un poco en estos textos, en estos versículos, y aquí es donde vamos a tener la reflexión del día de hoy. Versículo 19 dice: cuando la caballería de Paró con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y Hashem hizo volver el agua del mar sobre ellos, los israelitas caminaron en tierra seca del mar. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano y salieron todas las mujeres tras ellas, con panderetas y bailes. Miriam les dijo a ellas: entonen a Hashem, porque es exaltado sobre los arrogantes. A la caballería con sus jinetes los arrojó al mar. Fíjense bien lo que este texto nos está resaltando, que después de la victoria que ellos ven, del triunfo, cuando ellos cruzan el mar, inmediatamente toma un pandero, Miriam toma un pandero y comienza a danzar, comienza a bailar y comienzan a entonar cantos allí. Realmente a nosotros nos llama mucho la atención comunidades que no expresan ese sentimiento de alegría, no expresan esa alegría, no expresan ese gozo a través de cantos, a través de danzas al Altísimo, porque algunos consideran que eso no está bien y que eso no es bíblico, o que eso le desagrada a Dios. Hay algunas personas que opinan de esa forma. Sin embargo, miremos que la Torá nos dice que Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, también hermana de Moshe, cuando ellos cruzan el mar, comienzan a danzar, comienzan a cantar y alegrarse en el Altísimo. Lo que nos invita, mis hermanos, a cada uno de nosotros es de alabar y de glorificar a Hashem cuando el Altísimo se glorifica sobre nosotros, cuando Hashem se glorifica en nuestras vidas, cuando Hashem levanta su mano de bendición, su mano victoriosa a favor de nosotros. Nosotros debemos alegrarnos por las maravillas, por los triunfos, por las bendiciones. Debemos alegrarnos y gozarnos en el Altísimo, expresar a Hashem nuestro sentimiento de devoción y nuestro sentimiento de gratitud al Creador. Y se expresa así, se expresa con cantos, con panderetas, fíjense bien, con panderetas que se movían, sonaban esas panderetas, dando la alabanza al Creador. Y todas las mujeres estaban allí, todas las mujeres gritaban, cantaban al Altísimo, regocijándose en el Creador. Y es imposible, hermano, entender por qué hay personas que en las comunidades se mantienen estáticas, se mantienen todas reacias frente a la bondad y a la misericordia del Altísimo, cuando debemos nosotros mostrar esa alegría, mostrar toda esa expresión de gratitud al Creador. Aquí lo estamos viendo en este texto que nos los está señalando. Después que el jinete y el caballo fueron arrojados al mar, todas las mujeres, en compañía de Miriam, comienzan a exaltar y a glorificar el nombre del Santo de Israel. Ahora, veamos el versículo 22. Dice: Moshe trasladó a los israelitas del mar Suf, es decir, el mar Rojo, salieron al desierto de Shur, Sinaí, y caminaron
3 días en el desierto sin hallar agua, sin encontrar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber agua de Mara porque era amarga. Y por eso le pusieron el nombre de Mara, porque Mara significa amarga, ¿no? Entonces el pueblo se quejó contra Moshe diciendo, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Se queja el pueblo contra Moshe. Las líneas que acabamos de leer nos muestran efectivamente que en la vida hay momentos de alegría, pero también hay momentos amargos. Fíjense, Miriam está saltando de alegría con todas las mujeres, dándole alabanza al Creador, exaltando al Creador. Y después, fíjense el contraste. Encontramos aquí que viene un lugar donde no encuentran, donde no hayan agua y el agua es amarga. Así la vida se constituye. Hay momentos de alegría y hay momentos amargos. Pero lo que realmente queremos en este momento colocarle la lupa, enfatizar un poco, es lo siguiente. Cuando el pueblo se encontró con estas aguas amargas, el pueblo comenzó a quejarse contra Moshe. El pueblo comenzó a molestarse contra Moshe y decían, ¿qué vamos a tomar ahora? ¿Qué vamos a beber ahora? Y ellos comenzaron a hablar mal, a murmurar, a quejarse contra Moshe. Y al quejarse contra Moshe, ustedes bien lo saben, no se estaban quejando contra Moshe, porque Moshe sencillamente lo que estaba haciendo era servir como un elemento en las manos de Hashem para llevar a cabo el plan redentorio, ejecutar el plan redentorio del Creador, nada más y nada menos. Eso es lo que estaba haciendo Moshe. Entonces, si el pueblo se quejaba de Moisés, se quejaba de Moshe, se estaba quejando, era directamente del Creador, se estaba quejando directamente de Hashem Itbaraj Shemot. Con esto, mis apreciados amigos y hermanos, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Todo lo que sucede en la vida de un hombre, todo lo que sucede en la vida de una persona, acontece por la voluntad de Hashem. Viene por la voluntad divina. Lo que estás viviendo en el momento, lo que estás viviendo ahora mismo, lo que te está sucediendo ahora mismo, es por voluntad divina, por voluntad de Hashem. Y cuando nosotros nos quejamos de lo que tenemos el día de hoy, cuando te quejas de lo que tienes hasta el día de hoy, te estás quejando directamente de la bondad de Hashem. Le estás reprochando a Hashem. Es como si le estuviéramos diciendo a Hashem, no estoy de acuerdo con lo que me estás dando. Es poco lo que me estás dando. Expresamos nuestra inconformidad con el Creador. Cuando nos quejamos, estamos expresando nuestro desacuerdo con Hashem. Es como si le estuviéramos diciendo a nuestro Creador, tú no sabes tratarme. Estás haciendo de la manera menos apropiada. Estamos expresándole a él nuestra inconformidad al Creador. Estamos mostrándole que no estamos de acuerdo con su voluntad y con lo que él está haciendo a favor de nosotros. Eso es lo que nosotros manifestamos cuando nos quejamos. Cuando te quejas de tu esposo, cuando te quejas de tu esposa, cuando te quejas de tus hijos, cuando te quejas de tu empleo, cuando te quejas de tu economía, cuando te quejas del plato de alimento que se te coloca en la mesa, te estás quejando de Hashem. Te estás quejando de lo que Hashem te está dando. Es una queja que estás haciendo contra Hashem. Se está cometiendo una falta, ¿verdad?
Y precisamente cuando el pueblo comienza a hablar y a quejarse en contra de Moshe, eso va a generar y va a desatar siempre una consecuencia negativa. El hablar mal, escuchen mis apreciados amigos, el hablar mal genera en nuestro cuerpo ácidos. Cuando nosotros hablamos mal de alguien o hablamos mal de lo que Hashem nos está dando, porque lo que te está sucediendo es por voluntad de Hashem. Y si hablamos mal de alguien, y si hablamos mal de Hashem, peor aún las cosas, porque eso genera en nuestro cuerpo ácidos. Y allí en los ácidos es donde se generan o donde se es el caldo para el cáncer. Pero cuando tú te mantienes hablando bien, cuando te mantienes bendiciendo, cuando mantienes trayendo bendición a tu boca, entonces estamos creando en nuestro cuerpo alcalinos. Estamos generando alcalino en nuestro cuerpo. Y allí entonces vamos a tener una mejor protección en nuestra vida, en nuestra salud. Ahora, recordemos un poco un episodio, ¿verdad? En donde por causa de la murmuración, por causa del hablar mal en contra de Moshe, recordemos que Miriam y Aarón, ¿verdad? Ellos hablan mal y a Miriam le va a venir una lepra, le va a venir una lepra a ella y va a acontecer algo, y es que ella le toca pedirle a Moshe para que clamara delante del Creador para que le sanara. Escuche con atención. Cuando a ellos les sobreviene esa lepra, ellos tienen que llegar a Moshe y pedirle, le ruegan precisamente a él para que él interviniera, para que él clamara a Hashem y pudiera venir una sanidad para el cuerpo de ellos. Nosotros lo vemos registrado en ese episodio que hablan, murmuran en contra de Moshe. Les llega la lepra, ¿cierto? Les va a llegar la lepra al cuerpo. Ellos van a estar todos plagados, todos llenos de esa plaga. Pero hay una pregunta que nosotros debemos hacernos y es la siguiente. ¿Por qué ellos, después que recibieron esa plaga, después que les cayó la lepra, por qué no clamaron ellos a Hashem? ¿Por qué no le dijeron ellos a Hashem que Hashem los sanara? Es decir, ¿por qué no van directamente a Hashem para que Hashem trajera sanidad al cuerpo de ellos? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito, el motivo por el cual ellos no van a Hashem y le piden a Hashem directamente la sanidad? Porque ellos podían haber clamado al Creador. Ellos podían haber levantado su voz pidiéndole a Hashem que les sanara y que les perdonara. Ellos habían podido pedirle a Hashem perdón
por haber hablado mal de Moshe y que la sanidad llegara a su vida, que la sanidad llegara a su cuerpo. Sin embargo, ellos tienen que pedirle a Moshe para que Moshe interceda por ellos y entonces Hashem les sanara. Aquí vemos algo muy interesante que es lo que queremos resaltar el día de hoy. Una pregunta surge en este momento. ¿Puede el hombre perdonar pecado? ¿O solo el perdonar le corresponde al Creador? Vamos a reflexionar un poco en esa pregunta. ¿El hombre puede perdonar pecado o solo eso le corresponde al Creador? Es decir, solo es el Creador el que perdona pecados, o también el hombre puede perdonar pecado. ¿Puede el hombre perdonar o solo le corresponde perdonar los pecados al Altísimo? Bueno, para eso, mis hermanos, para revisar un poco esta pregunta que surge aquí, con relación a lo que está sucediendo con Miriam, Moshe, al momento de que les surge la lepra, y ellos van a Moshe y le dicen que Moshe intercediera a favor de ellos, vamos a mirar una de las palabras que nuestro maestro enseñó en el texto de Marcos. Vamos a irnos a Marcos capítulo 12, por favor, Marcos capítulo 12, versículo 28. Vamos a mirar un momento lo que está registrado allí en Marcos capítulo 12, versículo 28. Versículo 28. Y el capítulo 12, vamos a leer allí. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandato de todos? Le pregunta a Yeshua: ¿cuál es el primer mandato de todos? Yeshua le respondió: el primer mandato de todos es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, Israel, nuestro Elohim es uno. Y continúa: y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todos tus bienes. Este es el mayor mandamiento. Fíjate bien la respuesta que da Yeshua. El primer mandato, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todos tus bienes. Este es el mayor mandato. Y continúa diciendo el maestro: y el segundo es semejante. El segundo mandamiento es semejante. Entonces, Yeshua le dice y responde a esta pregunta. La primera misbat, el primer mandamiento es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ve'ahatá et Adonai Elohecha, b'chol v'apcha b'chol nafshecha b'chol meodecha. Es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, ¿sabes? Le dice Yeshua. El segundo mandamiento. Fíjate que la pregunta que le hacen al maestro es: ¿cuál es el primer mandamiento? Miremos con atención aquí, por favor. La pregunta que le están haciendo a Rabí Yeshua es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y ya respondió a la pregunta. Ya Yeshua ha respondido
a la pregunta. Mas, sin embargo, le suma a esa respuesta y dice, el segundo es semejante. Es decir, no podemos olvidarnos de lo que viene ahora. No podemos olvidarnos porque es semejante, el segundo mandamiento es semejante al primero, se parece, no lo podemos olvidar. Y dice Yeshua, nuestro maestro, Ve'ahavta le'reaja kamoja. Es la respuesta completa a la pregunta que le hacen a nuestro maestro. Y el segundo mandamiento es semejante. Ve'ahavta le'reaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandato mayor que estos. Ahora, ¿por qué Yeshua une estos dos mandamientos? Fusiona estos dos mandamientos en uno. Él dice, son dos mandamientos. Uno, amarás a Hashem con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estos dos mandamientos no hay ningún mayor como este. Entonces el hombre, el escriba, le dijo, bien, maestro, rabí, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo nuestro entender, con todo el alma y con todos los bienes, y amar al prójimo como a uno mismo, significa más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del Malhut de Elohim. No estás lejos del Malhut de Elohim. El Malhut Elohim, la instauración del reino, se fundamenta en estos dos pilares que Yeshua fue claro en su respuesta. Ahora, fijémonos en el relato o en el acontecimiento que se da con Miriam y Moshe. Ellos van a hablar mal de Moshe, van a murmurar, les va a venir una lepra y ellos, según y de acuerdo al relato bíblico, ellos van a Hashem, van a Moshe, acuden a Moshe. Hago una pregunta, ¿por qué ellos no fueron directamente al Creador? ¿Por qué ellos no claman a Hashem directamente para que Hashem les sanara? ¿Por qué razón? No clamaron, no hicieron ayuno al Altísimo para que Él les curara de esa enfermedad, sino que tienen que ir a Moshe para que Moshe pudiera intervenir por ellos, para que Moshe pudiera interceder por ellos y ellos recibir la sanidad. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cuál es el vínculo de todo esto, mis apreciados hermanos? Permítanme, por favor, armar este rompecabezas. Miren lo siguiente. Cuando nosotros leemos con cuidado, con sumo cuidado, las 10 declaraciones, las 10 palabras o con lo que le llamaríamos los 10 mandamientos, vamos a encontrar que entre esos 10 mandamientos hay 4 mandamientos que están relacionados con Hashem, están relacionados con el Creador. En Éxodo capítulo 20, ustedes pueden encontrar allí, en Éxodo capítulo 20, esos mandamientos que se relacionan directamente con Hashem. 4 mandamientos que se relacionan directamente con Hashem. Y el resto de los mandamientos están relacionados con el prójimo o con el hombre. Fíjense,
Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás Elohim, potestades, dioses ajenos ante mi rostro. Ese mandamiento está relacionado directamente con el Creador. No harás para ti ídolo ni imagen. Ese mandamiento está directamente relacionado con el Creador. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas o debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas. Dice ahora, no tomarás el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano. No tomarás el nombre de Elohim en vano. Y ahora, este mandamiento, el versículo 8, está en el centro, unificando los mandamientos que se unen, que se relacionan con Hashem, y los mandamientos que se relacionan con el hombre o con el prójimo. Y es el mandamiento del Shabbat. Acuérdate del día de Shabbat para separarlo, para santificarlo. ¿Por qué está en el centro? ¿Por qué decimos que está en el centro? Primero, porque cuando cumplimos Shabbat, estamos obedeciendo a Hashem. Cuando guardamos el Shabbat, estamos obedeciendo a Hashem. Pero cuando guardamos el Shabbat, también estamos honrando al prójimo. Y usted dice, ¿cómo así que estamos honrando al prójimo? Sí, estamos honrando al prójimo. Porque en Shabbat, Hashem dice que debemos guardar Shabbat, que debemos no hacer ningún trabajo en Shabbat, pero dice también, y no trabajará ni tu hijo, ni tu hija, ¿cierto? Ni tu hijo, ni tu hija trabajarán, ni tus esclavos, ni tu esclavo, ni tu esclava harán nada ese día, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Entonces el Shabbat está en el centro, como un pilar central, entre los mandamientos que se relacionan con Hashem y los mandamientos que se relacionan con el hombre, con el prójimo. Ahora bien, atención acá, por favor, a lo que vamos a comentar ahora. Cuando una persona esculpe o levanta una imagen, esa averá, esa falta, ese pecado, ¿contra quién lo está cometiendo? Cuando una persona hace un ídolo, cuando una persona construye un ídolo, ¿contra quién acaba de pecar? Acaba de pecar contra el cielo. Directamente acaba de cometer una averá relacionada con Hashem. Pero el versículo 12 dice de Éxodo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Hashem tu Elohim te da. Ahora, si una persona deshonra a su padre y a su madre, directamente contra quien acaba de cometer la averá. Directamente.
¿Qué dicen nuestros hermanos? ¿Contra quién directamente está cometiendo una averá? La persona que deshonra a su padre y a su madre. La averá y la falta la está cometiendo directamente contra su padre, contra su madre. Está pecando contra ellos. Y por supuesto que también peca contra los cielos. Pero directamente lo está haciendo contra su padre, contra su madre. Ahora, si una persona incumple el mandamiento que dice no hurtarás, si una persona incumple ese mandamiento, esa misbah, de no hurtar, ¿contra quién está cometiendo la verá? ¿Contra el cielo? ¿Contra Dios? ¿Contra Hashem? ¿Acaso le puede el hombre robar a Hashem? ¿Contra qué le ha robado? ¿O a quién le ha robado? De manera directa o implícita. Peca contra el cielo porque está desobedeciendo una orden establecida en los principios universales. Está desobedeciendo al Creador y está pecando contra Dios. Pero el daño se lo está haciendo directamente a la persona que acaba de hurtar. Entonces el daño se lo está haciendo es al prójimo. Se lo está haciendo a la persona, al individuo. El daño se lo está haciendo al individuo. Entonces aquí se está cometiendo dos faltas, dos pecados, dos averá. Uno directo y uno indirecto. El directo que se comete es en contra de la persona a la cual se le está agrediendo. Y el indirecto es en contra del Creador. Pero cuando una persona crea, construye una escultura, una imagen, y se arrodilla delante de ella, ¿contra quién directamente está cometiendo la verá? Contra el cielo directamente. Ahora, en este orden de idea, vamos a mirar lo siguiente. Cuando alguien comete una falta directamente contra el cielo, en este caso contra Hashem, la persona debe ir directamente a Hashem y pedirle perdón a Hashem. Directamente debe ir a Hashem. Cuando alguien comete un pecado relacionado con los cielos, relacionados con Hashem, la persona debe pedir perdón directamente a Hashem. Pero si una persona comete una falta, comete una averá, comete un pecado en contra de su hermano, en contra de su prójimo, la persona no debe ir a Hashem para pedir perdón por esa falta, sin antes corregir la falta. ¿De acuerdo? O sea, con esto no quiero decir que la persona no tenga que pedirle perdón a Hashem. Claro que debe ir y pedirle perdón al Todopoderoso. Debe ir
y pedir perdón a Hashem, porque Él es el que establece las leyes. Hashem es el que establece las leyes y debe pedirle perdón. El que estableció las leyes, Hashem, y debe pedir perdón. Pero no puede ir antes si no se pone a cuentas con el que acaba de herir o lastimar. Eso fue lo que enseñó Yeshua. Eso lo enseñó nuestro maestro. Recuerden las palabras del maestro cuando él decía, si tienes, recuérdelo bien, ¿verdad? Dice, si tienes algo en contra de tu hermano, recuerden esas palabras. Si tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué dice? Vamos a mirar Mateo 5:23, Matitiyahu, Mateo 5:23. Vamos a leerlo un momento para ver la enseñanza de Rabbi Yeshua en cuanto a esto. ¿Qué dice nuestro maestro? Matitiyahu 5. 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es decir, si te vienes a acercar al Creador, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero ves, dice Yeshua, antes de traer tu ofrenda, antes de presentarte ante el Creador, antes de estar aquí ante el Creador, primero ves, arregla tus cosas con tu hermano y después ven. Y entonces te pones a cuenta con tu hermano y después te pones a cuenta con el Creador. Esto que es lo que nos enseña mi amigo, mi hermano, que nos escucha el día de hoy. Esto es precisamente lo que la Torá nos narra en el caso de Miriam. Miriam no va directamente a Hashem, porque Hashem no le iba a curar. Hashem no le iba a sanar. Por más que Miriam la profetiza, que era una profeta, Miriam, por más que era profeta, ella no iba a ser escuchada. ¿Por qué razón no iba a ser escuchada? Porque ella había cometido una averá, un pecado contra su hermano Moshe. Había hablado mal contra Moshe. Y al hablar mal contra Moshe, le vino una lepra. Y esa lepra no se le iba a quitar a menos que ella fuera donde Moshe y le pidiera perdón a Moshe. Ella va donde Moshe, le pide perdón y Moshe entonces intercede, clama y le viene sanidad a Miriam. Y eso es un principio universal, un principio establecido en la Torá que no podemos olvidar, que no podemos pasar por alto. Y hoy mucha gente está pasando eso por alto, ¿sabe? Mira, hay gente en las comunidades mesiánicas que andan dándole lengua a su hermano, dañando la imagen de su hermano, calumniándole, indisponiéndole.
Sin embargo, después los ves tú levantando sus brazos, cantando a Hashem, gritando Baruch Hashem, exaltando al Creador, pero con un pecado cometido contra su hermano, de Averá, de Lashon Hara, un pecado de Lashon Hara, que fue el pecado de Miriam, pecado de Aarón, de Lashon Hara. Y ese pecado les trajo lepra. Entonces, con esto, ¿qué debemos aprender, mis apreciados amigos? Miren, muchas veces hay situaciones engorrosas, situaciones difíciles que se presentan en la vida. Y a veces no entendemos por qué esas situaciones se nos están dando. Son lepras que salen. Son unas lepras que salen en la vida allí y no entendemos por qué nos salieron. Entonces le pedimos a Hashem que nos ayude. Pero ese tipo de situación, mi amigo y mi hermano, no va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque para que pueda haber una rectificación allí, primero nosotros debemos, mi hermano y mi amigo, subsanar lo que hayamos cometido. Subsanarlo a la persona a la cual le hemos cometido el agravio. Posteriormente, que hemos subsanado, que hemos ya reparado el daño, entonces vamos a Hashem. Le pedimos perdón a Hashem. Y Hashem entonces nos perdona y recibimos entonces la gracia divina, la sanidad, la restauración y la bendición. Eso ocurre en todos los campos, tanto económicos como físicos. Eso se aplica en todas las áreas. En todas las áreas, tanto en lo económico como en lo físico, en lo espiritual. En todo, en todo. Cuando me refiero a lo físico, me refiero a la parte de la salud, a la parte biológica del hombre. Todo eso se aplica en lo espiritual, en lo biológico y en lo material. Entonces, mi hermano, a la pregunta, ¿puede el hombre perdonar pecado? Vamos a responder de acuerdo a las palabras de nuestro Santo Maestro. Vamos a mirar un momento, por favor. Me van a acompañar al capítulo 6 de Matitillahu. Vamos a mirar el versículo 9 en adelante para responder a esa pregunta. ¿Puede el hombre perdonar pecado? Porque la gente dice, no, el único que perdona es Dios. Vamos a mirar si eso es cierto. Matitillahu, Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice, ustedes pues orarán así, enseñando Yeshua el sidur de la oración mesiánica, porque ese es el sidur de la oración mesiánica. Ese es el sidur que Yeshua nos enseña para hacer la tefilá. Ese es el sidur. Hay muchos sidurín en las comunidades ortodoxas. Hay sidurines askenazi, hay sidurín sefardita, en fin. Pero este es el sidur de Rabbi Yeshua. Vamos a mirar lo que en este sidur que nos enseña Rabbi Yeshua encontramos nosotros en cuanto al perdón, si el hombre puede perdonar pecado. Dice, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que está en los cielos, apartado sea tu nombre, o sea, santificado, o kadosh sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los Shamaim.
así también en la tierra. El lejem, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestras transgresiones, nuestros pecados. ¿Cómo qué? Como también nosotros perdonamos a nuestros agresores o a nuestros deudores. ¿Qué tal? Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Puede el hombre perdonar pecado? Dice Rabbi Yeshua, perdónanos, Padre, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué se entiende con esto entonces, mis apreciados amigos? Se entiende que hay pecados que se cometen que van directamente relacionados con Hashem. Esos pecados los debe perdonar y únicamente los perdona Hashem Yitbaraj Shemo. Nadie más. Nadie puede perdonar esos pecados que están directamente relacionados con Hashem. El único que perdona esos pecados es Hashem directamente, porque son pecados, son faltas, transgresiones cometidas contra el cielo. Ahora, cuando se comete una falta contra el prójimo, es decir, cuando se le miente al prójimo, cuando se le miente al padre, cuando se le miente a la madre, cuando se le miente al hermano, cuando se le miente al moré, cuando se le miente al rabino, al maestro de Torah, cuando se le miente a él. Persona que le ha mentido a su maestro. Y entonces lo ves tú en la congregación alabando y pidiéndole a Hashem que Hashem abra los cielos y derrame de su rúa y de su bendición sobre él. Cuando acabó de meterle una carretilla de mentira a su maestro. Entonces la persona después está llorando y diciendo que Hashem no lo quiere, diciendo que Hashem no le escucha. Y ahí está el porqué. Entonces, ¿qué debe hacer esta persona? Debe pedirle disculpa si ha cometido una verá directamente, una falta, una transgresión contra su hermano. Debe ponerse a cuenta con él, como lo dijo Yeshua. Ponte a cuenta, arréglate con tu hermano. Y después que te arregles con él, ven al trono de la misericordia, ven al trono de la gracia, pídele perdón a Hashem, pídele perdón al Creador y Él te perdonará. Pero ¿cómo te perdona Hashem? Si primero vienes a tu hermano. Y eso fue lo que sucedió con Miriam para que pudiera recibir la sanidad de la lepra. Porque la lepra le vino a causa del mal hablar que ella tuvo en contra de su hermano Moshe. Como habló mal en contra de Moshe, la lepra le llegó. Por ende, ella tenía que ir a Moshe para ponerse a cuenta con él. Y después que se pusiera a cuenta con Moshe, podía ir a Hashem, podía ir al Creador, a Yitbaraj Shemo, para que le sanara, para que le curara. Pero hoy las personas se han olvidado de estos pilares o principios torágicos. Y por ende, es que se están viviendo una cantidad de situaciones adversas, dificultades, porque estos principios se han olvidado, porque estos pilares se han puesto de lado y no se están aplicando a la vida. Entonces, la pregunta, ¿puede el hombre perdonar pecado? Claro que puede perdonar, pero los pecados que estén relacionados con él,
Es decir, Hasbe Shalom, si alguien cometió una falta contra usted, usted tiene que perdonar esa falta para liberar a esa persona. Y esa persona pueda estar a paz delante del Creador. Hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Y se libera con el perdón. Entonces esa pregunta, ¿puede el hombre perdonar? Pues sí puede perdonar pecado. Pues sí puede perdonar pecado. Entonces, hagámonos otra pregunta para cerrar esta reflexión el día de hoy. Yeshua, como rabino, como maestro, ¿puede perdonar pecado? Yeshua, como hombre, ¿puede perdonar pecado? Lógicamente, la respuesta es afirmativa. Todos los males, todo lo que se ha hablado mal de Yeshua, las pestes, todo lo que se ha dicho en contra de Yeshua, Yeshua lo puede perdonar, porque son pecados o faltas o transgresiones cometidas en contra de Él como persona. Y como persona puede perdonar esos pecados que están en el nivel de relaciones humanas. Pero los pecados que están cometidos contra el cielo, lógicamente eso le corresponde a Hashem. ¿Se entendió? Muy bien, esperamos entonces, mis apreciados amigos y mis hermanos, que se haya comprendido aquí este tema. Entonces, si tenemos algún tipo de transgresión, de falta que hayamos cometido contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, pongámonos a cuenta, pidamos perdón y que nuestro hermano perdone nuestra falta. Y entonces ahí sí podemos ir al cielo delante de Hashem para pedirle perdón también y nos libere y traiga el fluir de la bendición sobre nuestras casas y sobre nuestra vida. Bendito sea Hashem por su infinito amor, por su infinita bondad, por su infinita misericordia. Nuestra línea móvil más 57 318 580 89 52, más 57 318 580 89 52 es la línea móvil, mis hermanos, para que usted reporte sintonía. Si tiene alguna inquietud en cuanto a lo que hemos comentado, puede comunicarse con nosotros y con todo gusto, las posibilidades que tengamos, le estaremos allí aclarando cualquier inquietud. Shalom, hermanos y amigos. Les saluda el moré Luis Ishmuel Morales Guzmán en nombre de la comunidad hebraica Nahalat Yeshua de la ciudad de Santa Marta, Colombia, para invitarlos que retornen a las sendas antiguas de nuestros patriarcas, que escuches el sonido del shofar de nuestro Abba celestial. Y como dice las Escrituras en Salmos 95:7, porque Él es nuestro Elohei, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Rabí Yeshua de Nazaret vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Te esperamos. El hijo pródigo regresa a casa.